Capítulo 211. Claro que lo has tocado. Hoy, Lidia dejó sus costumbres de quedarse en cama hasta muy tarde y se levantó temprano a propósito. Cuando se levantó, empezó rápidamente a asearse, maquillarse, escoger la ropa, zapatos y bolso. Puso en la cama casi toda la ropa de temporada que tenía en su armario. Miró cada pieza delante del espejo e iba a probarla si le parecía bonita. En caso de que no quedase satisfecha después de probarla, volvía a elegir hasta quedar satisfecha. Le tomó casi una hora elegir la ropa, sin mencionar los zapatos y el bolso. Cuando estaba a punto de salir, era casi la hora de entrar a trabajar. Así que todo lo que llevaba eran prendas que había elegido muy atentamente, pero no esperaba que a él le desagradara tanto. Al pensar en eso, Lidia se enojó cada vez más. Mientras miraba a Aquiles, él seguía hablando sin parar. Estás en la empresa. No es una pasarela que puedes hacer espectáculo. Si tienes tanto tiempo para arreglarte, es mejor que lo emplees para leer algunos libros más, ya que si luego no te da tiempo de completar el trabajo, entonces no serás más que una mujer con apariencia, pero sin competencia. Lidia solo sintió que la ira se le aumentaba cada vez más. Apretó los dientes y gritó: «Aquiles, ya basta». Aquiles cerró la boca porque estaba asustado por su grito. Luego parpadeó, mirándola con unos ojos un tanto inocentes. Lidia dio un paso hacia adelante y tiró de su corbata con fuerza. Entonces le obligó a bajar la cabeza para encontrarse con sus ojos enojados. Se sorprendió y luego gritó: «Solo estamos hablando, no me pongas las manos encima, Lidia». Cuando gritó, Lidia no consiguió aguantarse y soltó una carcajada. «Aquiles, soy una chica». No consiguió aguantar más, entonces habló: «¿Cómo es posible que yo, siendo una chica, te golpeé? ¡Qué estúpido! ¡Qué cobarde eres!». Lidia soltó la mano que sostenía su corbata y le puso los ojos en blanco con desprecio. ¿Le había llamado cobarde? Aquiles se enfureció. «Lidia, no te creas que no me atrevo a hacer nada a una mujer». «Oh, ¿sí?». Lidia lo miró con desdén y con manos cruzadas. «Entonces, hazlo. Mira si realmente te atreves a hacerlo». Con eso, Lidia se acercó a él, levantando la cabeza y mirándolo provocativamente. «Yo». Aquiles levantó la mano pero no pudo hacer nada. «¿Qué pasa? ¿No te atreves a hacerlo? ¿Verdad?». Se burló Lidia, levantó la mano para ordenarse el cabello y una sonrisa perversa apareció en su rostro. «Cobarde». Ella deliberadamente enfatizó cada sílaba y sonrió orgullosamente. «Cobarde». Aquiles rió de tanta rabia que sentía. Lidia de repente descubrió que eres muy mona. ¿En serio? Lidia se colocó el cabello y alzó un poco la mirada. Eso demuestra que estás muy ciego, porque yo siempre he sido muy mona. Sí, muy mona. Aquiles asintió con indiferencia y luego agregó: «Tan mona que nadie te quiere. Tan mona que me da lástima la persona que es amado por ti». Después de hablar, le sonrió y luego dio un paso atrás, temiendo que ella pudiera pegarle. «Aquiles». Lidia corrió hacia adelante levantando la mano para golpearlo. Aquiles levantó las manos para protegerse y le advirtió: «No te me acerques, de lo contrario no te aseguro lo que haré». «¿Así?». Lidia bajó la mano. «Entonces, probemos a ver, cobarde». Dicho eso, continuó acercándose a él
y Aquiles seguía retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared y ya no tenía más lugar a donde ir. Aquiles fulminó a Lidia con su mirada. Te lo advierto por última vez. Si te acercas más, correrás riesgos y no me haré responsable. Lidia no se tomó en serio su advertencia y continuó cerrando distancia entre ellos. Aquiles puso sus manos delante de los ojos y giró la cabeza hacia un lado, luciendo como si ya no le importara ni siquiera la muerte. De repente, ella sintió que algo había tocado su pecho. El ambiente del lugar entró en un silencio sepulcral por un instante. Ella bajó la cabeza lentamente para ver sus manos y estaban cubriendo su pecho. Por su parte, Aquiles sintió como si hubiera tocado algo blandito con sus manos e inconscientemente apretó con los dedos. El rostro de Lidia se sonrojó de inmediato, levantó la voz y gritó: ¡Aquiles! El rugido asustó a Alejandra, que acababa de entrar en la oficina. Enseguida buscó el origen del grito, pero al ver la escena se quedó boquiabierta. «Joder, acabo de ver algo que no debería haber visto», pensó esta. Después de que abrió los ojos y vio dónde estaban tocando sus manos, Aquiles puso una cara de tristeza y al instante sintió la necesidad de cortarse las manos. ¿Por qué no había tocado otra parte? ¿Por qué tenía que haber tocado justamente esa parte? Levantó los ojos con cuidado para mirar a Lidia, solo para ver que estaba fulminándolo con la mirada. La ira en sus ojos era muy evidente. Rápidamente retrajo las manos, tragó saliva y sonrió secamente. Esto es solamente un accidente, ¿entiendes? ¿Un accidente? Se burló Lidia, sus ojos se entrecerraron con una luz peligrosa. Aquiles, voy a demandarte por acoso sexual. ¿Acoso sexual? Aquiles se divirtió. Lidia, te advertí que no te acercaras. Tú eres la que insistió en acercarte. Obviamente es tu pecho el que ha tocado mis manos, y no mis manos lo que han tocado tu pecho. Tienes que entender el orden del sujeto y objeto. A la mierda el sujeto. De cualquier forma, tus manos han tocado mi pecho. Entonces, simplemente lo has tocado. Obviamente es tu pecho el que ha tocado mis manos. Incluso puedo demandarte por acoso sexual a mis manos. Alejandra notó que la atmósfera se estaba tensando cada vez más y se apresuró a dirigirse hacia ellos. Bien, ¿qué están haciendo? Al escuchar su voz, Aquiles y Lidia la miraron al mismo tiempo. Tan pronto como vio a su amiga Lidia, inmediatamente tornó la iniciativa y señaló a Aquiles para decir: Alejandra. Él es un pervertido, me ha tocado el pecho. Alejandra miró a Aquiles y sonrió torpemente. Lo he visto. Entonces, ¿ha visto lo que ha pasado antes?, preguntó Aquiles. No. Cuando entró justamente vio esa escena tan impresionante. Entonces, ¿crees que soy de esos que tocan su pecho por voluntad propia?, preguntó Aquiles de nuevo. Alejandra no supo qué responder. Si respondiera que no, irritaría a Lidia. Si respondiera que sí, sería injusto para Aquiles. Después de todo, no parecía un tipo pervertido que le mentiría y metería las manos a las mujeres. ¿Qué significa que sí, Alejandra? ¿Lo crees o no? Claro que lo has tocado, le gritó Lidia insatisfecha. Señorita Lidia, ¿puedes distinguir la diferencia entre si te toqué voluntariamente o no? ¿Qué pasa si lo puedo distinguir? ¿Y qué pasó si no lo puedo distinguir? Eso no puede cambiar el hecho de que me tocaste. Lidia parecía un poco irracional en ese momento, pero estaba realmente enojada con Aquiles. Había trabajado duro para arreglarse, pero a él le disgustaban las prendas que ella llevaba, y aún no se había desahogado de ese enojo que sentía.
Alejandra los miró a los dos y no supo qué hacer durante un rato, y lo que pasó a continuación, nadie se lo esperaba. Aquiles extendió la mano, tocó rápidamente el pecho de Lidia y luego se retiró rápidamente. Esto se considera tocarte voluntariamente. Aquiles no se dio cuenta del movimiento impactante que acababa de hacer. Cuando se dio cuenta de eso, la mano de Lidia ya había golpeado su cara. ¡Paf! Con ese sonido, Alejandra frunció el ceño y le dio lástima incluso de mirarle a la cara. Lidia le había dado con mucha fuerza. Capítulo 212. ¿Estás ansioso porque llevas tiempo sin tocar a una mujer? Descarado cabrón. Lidia apretó los dientes y cortó el bistec del plato con fuerza. El roce del cuchillo con el plato emitió un sonido áspero. Alejandra, que estaba sentada frente a ella, frunció el ceño e insoportablemente estiró la mano para detener su movimiento. Lidia, ¿puedes considerar un poco mis sentimientos? Realmente iba a volverse loca por la tortura de ese ruido. Lidia sonrió disculpándose. Lo siento, se me olvidó. Después de hablar, dejó el cuchillo y el tenedor, tomó un sorbo de jugo para calmar su estado de ánimo y luego continuó. Alejandra, ¿por qué los hombres son tan sinvergüenzas? Aunque sea un sinvergüenza, te gusta igualmente, murmuró Alejandra bajando la cabeza. Lidia no escuchó con claridad. Alejandra, ¿qué estás diciendo en voz tan baja? Alejandra levantó la cabeza con una sonrisa en su rostro. Son hombres, siempre tienen sus movimientos sinvergüenzas, así que no te lo tomes muy en serio. Lidia se burló. Voy a tomárselo en cuenta hasta el último momento. Si se atrevía a tocar su pecho, le hará enterar de que su pecho no era tan fácil de tocar. Alejandra se apoyó la frente suspirando en su corazón. ¿De verdad que se consideran mutuamente como enemigos? Esa era una discordia entre Lidia y Aquiles, y no era algo que las personas que no tenían nada que ver como ella podía entrometerse. Por eso, después del trabajo, vamos a ver a Clara. Hoy le dieron el alta del hospital. Alejandra cambió de tema. Cuando dijo eso, Lidia recordó ese asunto tan importante. Maldita sea, estaba tan frustrada por Aquiles que incluso se me olvidó. Pensando en Aquiles, Lidia estaba más que furiosa. Alejandra se sentía impotente ante eso. Estás demasiado afectada por Aquiles. ¿Sí? Lidia frunció el ceño. Luego hizo un gesto con la mano. Dejemos de hablar de ese tipo odioso. Discutamos a ver qué regalo le vamos a comprar a Clara. Alejandra pensó un momento y luego preguntó, ¿qué le quieres regalar? Lidia volvió la cabeza para pensar por un momento y luego mostró una sonrisa significativa. Por supuesto que le tenemos que regalar algo que pueda mejorar su relación de marido y mujer. Alejandra se quedó atónita por un momento, luego se dio cuenta de lo que estaba diciendo y negó con la cabeza. Lidia, si se lo regalas, ¿no te da miedo que Clara se enfade? ¿Por qué se iba a enfadar? Lo estoy haciendo por su bien, ¿entiendes? Lidia tomó un trozo de bistec con el tenedor y entrecerró los ojos. Luego sonrió perversamente. Cuando su relación de pareja sea más unida, seguro que me lo agradecerán. Alejandra no pudo evitar poner los ojos en blanco. Pensaba que Lidia estaba demasiado confiada. Querido primo, ¿estás ansioso porque llevas tiempo sin tocar a una mujer? Guillén miró al hombre sentado frente a él con mucho interés. Aunque su primo a veces no aparentaba ser muy serio, en realidad era bastante conservador y serio por dentro. Pero no esperaba que algún día fuera realmente tan grosero y tuviera tanta lujuria que le tocó el pecho a Lidia. Realmente le había impresionado mucho. Aquiles parecía frustrado, levantó la mano para tocarse la mejilla dolorida y preguntó muy desconcertado, ¿por qué crees que esa mujer ha sido tan cruel?
Guillén le puso los ojos en blanco. No es muy evidente. Le tocaste 2 veces el pecho. ¿Cómo no iba a ser cruel contigo? Ya tienes que alegrarte de que no te haya dejado en pedazos. Aquiles se tocó la mejilla y dijo impotente: Lo hice para demostrar mi teoría de la diferencia entre lo que haya hecho a voluntad o no. De lo contrario, ¿cómo la iba a tocar por segunda vez? Guillem no sabía qué decir ante eso. Realmente me has dejado sin palabras. Primo mío. Se levantó para acercarse y le dio una palmada fuerte a Aquiles en el hombro. Ya la has tocado y también te ha pegado por eso. Así que ya han arreglado las cuentas. No lo pienses más. Vamos a visitar a Clara después del trabajo. No, Aquiles negó con la cabeza. Lidia definitivamente estará allí también, y seguro que discutiremos de nuevo cuando nos encontremos. No quiero causar molestias a Clara. ¿Así? Guillén enarcó una ceja con una mirada burlona. ¿Por qué me parece que le tienes miedo a Lidia? ¿Miedo a ella? Aquiles estaba ansioso. No le tengo miedo, solo no quiero causarles molestias a Clara. ¿Entiendes? Al ver que abría los ojos en grande por la ansiedad, Guillén frunció el rabillo del ojo y rápidamente dijo algo para que se calmara. Entiendo. Te entiendo perfectamente. Eso suena mejor. Aquiles asintió con satisfacción. Había reaccionado como si alguien le había dado en el punto débil, pero todavía no se lo creía. Guillén suspiró suavemente en su interior. Efectivamente, cuando los hombres se encuentran con una mujer, su coeficiente intelectual baja, como él mismo. Pensando en la mujer que lo rechazó cruelmente, sentía tristeza en su corazón. Al ver lo abatido que se encontraba ahora Aquiles, sintió una sensación de desolación porque estaba en situaciones similares. Primo, esta noche no vamos a ver a Clara. Te invito a beber. Al escuchar eso, Aquiles lo miró con los ojos llenos de incredulidad. ¿Qué bicho te ha picado? Debido a que su primo no tenía buenas condiciones de salud y su abuelo le controlaba estrictamente desde que él era un niño, rara vez tenía la oportunidad de beber alcohol y tampoco toleraba bien el alcohol, por lo que le pareció algo muy extraño eso de invitarle a beber tan repentinamente. Guillén sabía muy bien lo que estaba pensando e inmediatamente dijo: ¿Qué pasa? ¿Vas o no? No dejes escapar esta oportunidad. No tendrás ninguna más. Claro que voy. ¿Por qué no? Aquiles no quería perder una oportunidad tan buena. Pero ¿por qué has decidido no ir a visitar a Clara de repente? Aquiles tenía curiosidad. Por supuesto que era porque no quería encontrarse con Alejandra, pero no podía decirle esa respuesta, por lo que sonrió y respondió: Es para acompañarte, de lo contrario te aburrirás. Aquiles negó con la cabeza. No esperaba que tuvieras un lado tan considerado. Guillén se echó a reír. No sé qué responderte. Aquiles no pudo evitar reírse. Es que nunca ha sido considerado desde pequeño. Guillén se encogió de hombros, luciendo impotente. Me has estado intimidando desde pequeño. ¿Cómo podría ser considerado como ustedes? Pensando en esos recuerdos felices del pasado, los dos soltaron una carcajada. Ya es imposible volver al pasado. Guillén suspiró con emoción. Ya era imposible volver a esos días con libertad y sencillez. Había un rastro de nostalgia en los ojos de Aquiles. Sí, ya es imposible volver. La atmósfera se silenció. Estaban sentados en los extremos opuestos del sofá, pero los dos estaban pensando en los buenos momentos del pasado. Clara fue dada de alta del hospital. Antonio hizo hueco en su agenda para recogerla en el hospital.
¿Está todo empacado?, preguntó Antonio cuando vio a José cargando una bolsa de equipaje. Sí, la señora lo ha recogido todo por su cuenta, respondió José respetuosamente. Al escuchar eso, Antonio frunció el ceño y miró a Clara, que se acercaba. ¿No habíamos quedado en que José iba a hacerlo por ti? ¿Por qué lo hiciste tú misma? Clara miró a José y sonrió levemente. Después de todo, José es un hombre, por lo que hay inconveniencias y es mejor que lo haga yo misma. Cuando ella dijo eso, Antonio se dio cuenta de ese problema y un rastro de vergüenza brilló en su hermoso rostro. No lo pensé bien. Clara sonrió, se acercó a tomarlo del brazo, inclinó la cabeza para mirarlo y dijo divertidamente: Bien, regresemos a nuestra casa. Capítulo 213. Como si hubiera pasado un siglo entero. Después de haber estado en el hospital por una semana, cuando volvió a su casa y entró por la entrada, mirando las decoraciones y los muebles familiares, toda esa familiaridad la hizo sentir como si hubiera pasado un siglo entero. Al verla parada en la entrada y no entrar, Antonio preguntó gentilmente: ¿Qué te pasa? Clara le dio la cabeza y le sonrió. De repente siento como si no he vuelto en mucho tiempo. Llevó su mano a los labios y la besó suavemente. Antonio la miró profundamente, sus ojos negros reflejaban una luz brillante. Bienvenida a casa. Los labios de Clara sonrieron aún más, incluso había lágrimas en sus ojos. Sí, estoy en casa. Antonio pensó por un momento y luego tomó su mano directamente para dirigirse hacia el piso de arriba y entrar en su habitación. Un segundo después de que cerró la puerta, empujó a Clara para que se quedara apoyada en la puerta. Ella levantó la cabeza con los ojos llenos de sorpresa. Solo debió curvar los labios para decir en voz baja: «Quiero besarte». Enseguida sus cálidos labios cubrieron sus labios. Cuando sus labios se tocaron, Clara se quedó asombrada por un instante, pero lentamente cerró los ojos y levantó la mano para envolver su cuello, sintiendo la temperatura de su aliento. Sus labios flotaban y rozaban los de ella con la mayor delicadeza. Luego atravesó la barrera de los dientes e invadió cada uno de los rincones de su boca. Las manos que envolvían alrededor de su cuello se apretaron inconscientemente. Clara tembló levemente en sus brazos y cuando pensó que estaba a punto de asfixiarse, él abandonó sus labios de mala gana. Al mirar los labios rojos que dejó tan bellamente con el beso, sintió que no podía contener su deseo, así que no pudo evitar acariciarle los labios y darle otro beso. Clara abrió los ojos y se encontró con sus ojos negros profundos. Vio la confusión profunda que mostraba su mirada. Entonces se asustó por un segundo e inconscientemente bajó su vista sin atreverse a mirarlo. Él agachó la cabeza para apoyarse en su frente. Su voz ronca sonó al lado de sus orejas. «Clara, bienvenida a casa. ¿Te gusta este regalo?» ¿El beso era el regalo? Clara levantó los párpados para encontrarse con sus ojos negros de nuevo. Curvando las comisuras de sus labios, dijo: «¿Qué pasa si digo que no me gusta?» «¿No te gusta?» Las cejas bonitas se arquearon lentamente y Antonio sonrió significativamente. «Clara, si quieres que te bese, solo dilo, no hace falta que des rodeos». «¿Qué?» Clara se desconcertó. Enseguida reaccionó a lo que él quería decir, pero no pudo evitar reírse. «Señor Antonio, le has echado mucha imaginación. Realmente no me gusta. ¿Quién podría dar un regalo de esa forma?» No le dio tiempo a terminar las palabras porque fueron detenidas por él. Esa vez el beso ya no era gentil,
sino con una sensación de invasión a lo salvaje. Después del beso, Clara solo pudo agarrarle el pecho y jadear ligeramente. Si no le hubiera sujetado por la cintura, ella estaría inerte en el suelo. Por su lado, Antonio sonrió como un gato saciado, acariciando su suave cabello con una palma. En la habitación, el ambiente era tranquilo y dulce. Un buen rato después, alguien llamó a la puerta. Señor, señora, la señorita Lidia y la señorita Alejandra están aquí. Era la voz de Albina. Bien, enseguida salimos. Antonio respondió con calma. Luego bajó la cabeza. Bajemos. Clara levantó su rostro sonrojado y gimió. Déjame calmarme un rato más, o si no, Lidia y Alejandra se rían de mí más tarde. Antonio sonrió pero no dijo nada. Solo la abrazó en silencio. Cuando Clara se calmó y bajó las escaleras, Lidia ya estaba esperando con impaciencia. Cuando vio a Clara y a Antonio bajando las escaleras en armonía, inmediatamente levantó la voz. Señor Antonio, de verdad que no sabes cómo tratar a las invitadas. A Clara solo le acaban de dar el alta del hospital y ya están ansiosos por hacer algo con ella. Alejandra estaba sentada junto a ella tomando el té, pero cuando escuchó sus palabras, echó para afuera el sorbo de té que tenía en la boca por el sobresalto. Rápidamente tomó unos pañuelos para limpiarse y luego volvió la cabeza y miró a Lidia con una risa avergonzada. Dios mío, ¿qué está diciendo esta chica?, pensó. Clara también se sorprendió por las palabras de Lidia y casi rodó por las escaleras porque se resbaló por la impresión de sus palabras. Afortunadamente Antonio estaba a su lado sosteniéndola. Cuando aún no se había calmado del todo, caminó rápidamente hacia Lidia, le golpeó la frente ligeramente y le regañó sonriendo. Aún eres una señorita. ¿No te da miedo que la gente se ría de ti por decir esas cosas? Lidia se llevó las manos a la frente y murmuró. Es porque han tardado mucho en bajar. ¿Cómo quieres que no le eche imaginación en una situación así? Aunque le hayas puesto mucha imaginación, tampoco puedes decir eso. Alejandra, impotente, la miró con ojos entrecerrados. Luego se inclinó y le susurró al oído. Es más, se lo dijiste al señor Antonio. ¿Estás loca? Lidia miró a Antonio y descubrió que solo prestaba atención a Clara. Le daba igual lo que ella le había dicho. Frunció los labios y empujó a Alejandra con el codo. No te preocupes. No es tan rencoroso. Inmediatamente después, sacó de su bolso una caja bellamente envuelta y se la entregó a Clara con una sonrisa halagadora. Clara, ven, esto es un regalo para ti. Clara miró la caja que tenía en la mano y frunció el ceño. No es un cumpleaños. ¿Por qué me das un regalo? Es un regalo para felicitar que hayas salido del hospital. Te deseamos que estés sana y salva en el futuro, explicó Alejandra. Sí, eso es lo que significa el regalo. Lidia le siguió el rollo con una sonrisa. ¿Ustedes? Clara miró a las dos amigas y casi lloró de conmoción. Date prisa y tómalo, que no me quedan fuerzas para sujetarlo por más tiempo. Lidia fingió no poder sostenerlo más y la instó a tomarlo. Al ver eso, Clara rápidamente lo tomó y luego sonrió y dijo, gracias, chicas. No hay de qué. Lidia le devolvió la sonrisa. Aunque Alejandra también estaba sonriendo, su sonrisa parecía un poco forzada. Miró la caja en la mano de Clara y dijo en silencio en su interior, espero que Clara no se enoje cuando vea el regalo. Lo voy a abrir para ver qué me han regalado, dijo Clara cuando estaba a punto de abrir el regalo. No. Alejandra y Lidia la detuvieron al unísono. Clara las miró con duda.
Ya que le habían hecho ese obsequio, debería abrirlo para que no se quedara de adorno allí, ¿no? Esto, Lidia, que siempre había sido elocuente, se quedó sin palabras y no sabía cómo explicárselo. Maldita sea, si abre el regalo ahora delante del señor Antonio y con ellas presentes. Joder, la escena debería ser bastante vergonzosa, pensó. Lidia le dio a Alejandra un guiño rápido, indicándole que lo explicara rápidamente. Alejandra tosió levemente y luego dijo lentamente: Clara, lo que queremos decir es que será mejor que abras el regalo cuando nosotras nos hayamos retirado. La reacción de las dos había sido un poco fuerte, por lo que debía haber algo que tenía un problema con el regalo. Pero como ellas no querían que lo abriera, entonces ella no lo abrió. Así que Clara asintió con la cabeza fingiendo que había entendido sus razones de detenerla. Está bien, pues ya lo abriré más tarde. Sí, Lidia y Alejandra asintieron con entusiasmo, y las dos dejaron escapar un suspiro de alivio. De ese modo, Clara confirmó su presentimiento de que había algún problema con el regalo, pero no dijo nada. En cambio, se volvió para preguntarle a Antonio: «Antonio, ¿ahora vienen Anquiles y Guillén?» «No, dijeron que iban a beber». Capítulo 214. Inexplicablemente se sintió muy nerviosa. Tan pronto como dijo esas palabras, las expresiones de Alejandra y Lidia cambiaron, pero se recuperaron rápidamente. Pero Clara se percató de ese breve instante de sus cambios. Con una sonrisa significativa en sus labios dijo: «Creo que es mejor que le llames para que vengan. No es necesario». «¿No es necesario?» Otra vez, las dos rechazaron su propuesta al unísono. Clara no pudo evitar reírse. Solo estaba bromeando. ¿Por qué están tan nerviosas? ¿Solo estaba bromeando? Alejandra y Lidia se miraron y luego miraron a Clara, que estaba riéndose triunfalmente. Entonces se dieron cuenta de que ella las estaba tomando el pelo. Clara, las dos se pusieron de pie, una tras otra, y estaban por tirarse encima de ella. En ese momento Antonio extendió la mano y llevó a Clara hacia sus brazos. Luego miró a las dos personas que estaban a punto de tirarse sobre Clara. Clara fue dada de alta del hospital recientemente. No podrá soportar que se echen encima de ella. En realidad, Alejandra y Lidia solo fingían que iban a tirarse encima de Clara, pero cuando él soltó esas palabras, se sintieron avergonzadas de pronto. Alejandra sonrió. «Señor Antonio, lo sabemos. Por supuesto, solo ellas sentían vergüenza». Por su parte, Antonio tranquilamente ayudó a Clara a levantarse. «Ven, vamos a comer». Clara les lanzó un guiño a sus amigas y luego caminó hacia el comedor con Antonio. Alejandra y Lidia se miraron y suspiraron al mismo tiempo. Bien, ahora que Clara tenía un apoyo, ya no podían divertirse sin tener nada en cuenta como antes. En el comedor, el ambiente era animado. «Clara, esta vez te has quedado muy débil después de la operación. Necesitas comer más». Dicho eso, Alejandra tomó un muslo de pollo y lo puso en su plato. «Eso, Clara, necesitas comer más». Lidia le puso una alita de pollo en su plato. Clara levantó los ojos para mirarlas. Sus ojos se movieron un poco. «Esto de tratarme bien repentinamente me hace sospechar de que están tramando algo». «Clara, ¿cómo puedes pensar en nosotras de esa manera?» Lidia se inquietó. Inmediatamente después, Alejandra le siguió el rollo. «Eso, ¿cómo puedes malpensar nuestra preocupación?» «Oh, sí». Clara tomó el muslo de pollo y le dio un mordisco y luego continuó. «Díganme, ¿qué quieren que haga?» Al escuchar eso, Alejandra suspiró levemente, apoyándose en la frente. «Clara, realmente no te queremos pedir ningún favor». «¿En serio?
Clara arqueó las cejas. ¿Todavía? Sin creerlo. ¿De verdad? Bueno, comamos. Lidia tomó otro trozo de pescado y lo puso en su plato, dándole una mirada enojada. Está bien, es suficiente. Clara tomó el muslo de pollo y le dio otro mordisco. Entonces las tres soltaron una risa. Parecía que la relación era realmente unida. Después de la cena, Alejandra y Lidia se fueron. Clara terminó la ducha y se sentó con las piernas cruzadas en la cama para desempacar el regalo de Alejandra y Lidia. El regalo estaba envuelto en una capa tras otra. Le costó mucho abrirlo. Pensó que lo habían envuelto con tanto cuidado porque era un regalo muy valioso. Pero en el momento en que lo abrió y lo vio, Clara puso una mala cara. ¿Qué demonios era eso? Solo vio algo grande. Parecía una gasa roja. En la pequeña caja extendió la mano para tomarla y extenderla. Entonces una lencería sexy que era más fina que un folio apareció a la vista. Al mirar la ropa interior casi transparente, su rostro se sonrojó instantáneamente. Enseguida se apresuró a tirarlo allí. Luego se levantó de la cama, agarró el teléfono de la mesita de noche y se dirigió al balcón. Antonio salió del baño y la vio correr hacia el balcón. Estaba a punto de detenerla, pero antes de que pronunciara una palabra, ya llegó al balcón y de paso cerró la puerta. Iba tan rápido como si un monstruo la estuviera persiguiendo por detrás. Antonio agitó la cabeza con una risa y se acercó a la cama. Su mirada sin querer se puso en algo rojo brillante que abría sobre las sábanas grises. Frunció el ceño por un momento, pero luego se acercó y miró con atención. Entonces, un poco de interés apareció en sus ojos negros. Resultó que ella corrió tan apresuradamente por eso. En el balcón, Clara le gritó a la persona que hablaba por teléfono: «Lidia, ¿qué diablos me has regalado?». Las carcajadas de Lidia sonaron desde el otro lado de la línea. «¿Qué tal? Soy muy considerada, ¿verdad?». «¿Qué mierda de consideración es esta?». Clara estaba realmente enojada por esto y maldijo. Quería que pensara Antonio algo malo si viera esa cosa que él me has regalado. No quería que Antonio lo malinterpretara de tener algún pensamiento pervertido. Lidia no lo pensaba así. No pasa nada, solo nos agradecerás por ser tan consideradas. Lidia, gritó Clara insoportablemente. Como parecía que estaba realmente enojada, Lidia no tuvo más remedio que decir en voz baja: «Entonces escóndelo rápido para que tu esposo no lo vea». «¿Esconderlo para que no lo viera?». Clara se asustó de repente, acordándose de algo. «Mierda, esa cosa todavía está en la cama». Estaba tan ocupada por interrogarla que se le olvidó guardar las cosas primero. Ya no tenía tiempo para discutir el tema con Lidia. Colgó el teléfono a toda prisa y luego abrió la puerta y entró corriendo en la habitación. Tan pronto como se apresuró a entrar, vio que el hombre sentado en la cama observaba fijamente su portátil y cuando escuchó sus movimientos levantó la cabeza para mirarla. Clara levantó las comisuras de los labios y le sonrió y luego miró el llamativo rojo que había sobre la cama. Era tan obvio que debería haberlo visto. Entonces, ¿debería decir algo al respecto? Mientras ella dudaba, Antonio cerró el portátil en su regazo y la miró por un rato. «Clara, ven aquí». Al escuchar su voz, Clara se mordió el labio y se acercó lentamente, pero no se atrevió a acercarse demasiado a él. Ella sintió que la sonrisa de Antonio que había en su hermoso rostro era un poco extraña, por lo que debió haber visto la lencería erótica.
Entonces se sentó a los pies de la cama y dudó un buen rato antes de decir: «Esto es lo que me han regalado Lidia y Alejandra. No sabía que ellas iban a hacerme un regalo así». Él no dijo nada, solo se rió. Sus ojos negros eran tan profundos como la galaxia y no se podía contemplar lo que estaba pensando. Sin ninguna razón, Clara sintió que en ese momento él parecía un guepardo que estaba mirando fijamente a la presa. Inexplicablemente se sintió muy nerviosa. Clara tragó saliva y luego tomó la lencería erótica problemática y fingió decir con indiferencia: «La voy a guardar». Con eso se dio la vuelta y se dirigió al vestuario. Cuando guardó la ropa interior en el fondo del armario, Clara exhaló un suspiro de alivio y susurró en voz baja: «Lidia, Alejandra, esperen a cuando las case, que también me encargaré de hacerles un regalo impactante». A continuación, cerró la puerta del armario, se dio la vuelta y cayó en un cálido abrazo. Gimió en voz baja y luego levantó la cabeza y se enfrentó a un par de ojos brillantes y negros que la asustaron con el apetito sexual que contenía en su mirada. «En realidad, me gustaría ver cómo te ves con esa lencería puesta». Se inclinó y dijo suavemente en su oído. Su voz baja sonaba apagada y con un toque de sexy. Su rostro se sonrojó y de repente lo miró con timidez. Ella no era consciente de lo atractiva que aparentaba ahora mismo. Los ojos de Antonio palpadearon, agachó la cabeza y besó sus labios. La sensación de ternura llenó toda la habitación. Capítulo 215. Miedo a que le despertaran toda la mentira. Al día siguiente, Clara se despertó, desayunó y fue directamente al hospital donde se encontraba Adolfo. Adolfo seguía en coma. Los profesionales del país M dijeron que era mejor enviar a Adolfo al país M para que pudiera estudiar los posibles tratamientos que le podrían hacer. Cuando Antonio le contó a Clara lo que le habían dicho los profesionales del país M, Clara se quedó callada un buen rato antes de decir tranquilamente: «Si pueden cometer un error o pueden prometerme curar a mi padre, no me importa enviarle al país M. De lo contrario, si solo quieren tener a mi padre como alguien para avanzar con sus investigaciones, entonces me niego. Preferiría que mi padre se quedara en ese estado antes de que sufriera más». No importaba cuánto odiaba a su padre en el pasado, el afecto familiar que le tenía no podía desaparecer tan fácilmente. «Respeto tu decisión». Antonio comprendía sus preocupaciones, así que no la persuadió. Hoy fue al hospital para discutir con el médico de cabecera la decisión que le vendría mejor a Adolfo. Cuando llegó al hospital, Clara se dio cuenta de que Ofelia también estaba allí. Entonces se sintió afortunada de que no dejó que Antonio la acompañara. «Qué raro verte aquí. Pensé que algunas personas se habían olvidado de que tenían un marido». Cuando vio a Ofelia, Clara se puso en modo ataque, e incluso todas sus palabras estaban llenas de burla. El rostro de Ofelia cambió al escuchar las palabras y alzó la voz para defenderse. «Tu padre se ha puesto enfermo, pero la empresa todavía tiene muchos asuntos pendientes con los que lidiar. Si yo no me ocupo de eso, ¿quién lo hará?» «Ja», se burló Clara. «Espero que algunas personas no aprovechen la oportunidad para quedarse con el grupo González». «Clara, ¿es esta tu actitud de hablar con tus mayores?». Ofelia la miró con ira. Clara le dirigió una mirada fría
Dejó de discutir con ella y se dirigió directamente a la cama. Adolfo seguía inconsciente en la cama mientras que el médico lo examinaba. Actualmente las condiciones de salud del señor Adolfo está bastante bien en todos los aspectos, solo que su estado del coma persiste, dijo el médico. Doctor, tenemos la intención de enviar a mi padre al país M. ¿Qué te parece?, preguntó Clara. Esto, reflexionó el médico por un momento y luego prosiguió. Para el caso del señor Adolfo, nuestro hospital ha formado un grupo de expertos. No obstante, actualmente no tenemos ninguna solución eficaz. Si en el país M pueden curar al señor Adolfo, sin duda te recomendamos que lo envíes al país M. El doctor dijo eso con sinceridad. Clara lo pensó con seriedad y finalmente tomó una decisión. Entonces enviaré a mi padre al país M para que reciba tratamiento allí. Si eso era lo mejor para su padre, entonces había que hacerlo. En ese momento Ofelia se puso ansiosa cuando se enteró de que iban a enviar a Adolfo al país M para que lo trataran. No puedes hacer eso. No estoy de acuerdo. Clara volvió la cabeza y la miró fríamente. ¿Crees que tienes derecho a no estar de acuerdo? Ofelia no escuchó sus palabras, solo dijo apresuradamente por su cuenta. Tu padre ya es muy mayor para soportar un traslado tan lejos. Es suficiente con tratarlo a ritmo lento aquí. No lo envíes al país M porque ¿qué pasará si eso hace que se ponga más grave? En caso de que el tratamiento del país M consiguiera despertarle, ¿no se expondría a todo lo que hicieron ella y Cecilia? Entonces ya no podrían conseguir el grupo González de ninguna manera. Ella no iba a permitir que eso sucediera. Clara se burló. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de lo que hiciste tú y Cecilia? ¿Y quedes expuesta? El rostro de Ofelia cambió de repente. ¡Qué tonterías! ¿Qué estás diciendo? Le temblaba la voz, porque no sabía si Clara había dicho disparates o realmente sabía algo. Tú sabrás bien, claro, si estoy diciendo tonterías o no. Clara le dirigió una mirada fría y luego se volvió hacia el médico y le dijo: buscaremos un momento adecuado y luego trasladaremos a mi padre al país M. El médico asintió. Está bien, notificaré de esto al hospital. Gracias, doctor. Clara le sonrió al doctor. No hay de qué. Este es nuestro deber. El doctor le devolvió la sonrisa y salió de la habitación. Clara y Ofelia se quedaron solas en la habitación, además de Adolfo inconsciente. El ambiente entró en un silencio extraño. Clara optó por ignorar a Ofelia para sentarse en la cama. Con lástima en los ojos miró gentilmente el rostro pálido de Adolfo. En el pasado solía pelearse con su padre todas las veces conseguía irritarle. En ese momento, aunque su padre era odioso, al menos estaba sano y tenía vitalidad. Pero ahora estaba acostado allí, aunque todavía respiraba, no tenía nada de vitalidad. En comparación, le agradaba a su padre de antes. Pensando en esto, sonrió levemente y dijo en voz baja: Papá, encontraré una persona confiable para que te acompañe al país M, así que no te sentirás solo. Me encargaré de cuidar el grupo González por ti, y no dejaré que caiga en manos de alguien con malas intenciones. Cuando dijo eso, entrecerró los ojos y miró a Ofelia, que obviamente estaba perturbada. Entonces, una mueca de desprecio apareció en sus labios. Algunas personas deberían estar ya muy ansiosas y harán algo al respecto. Clara, después de durar por un buen rato, Ofelia finalmente la llamó. Clara no volvió la cabeza para mirarla, pero escuchó a Ofelia que seguía diciendo: Clara, sigo pensando
que no puedes mandar a tu padre al país M. Está muy lejos y no podemos visitarle. Eso nos causaría mucha preocupación. Es mejor que se quede aquí, donde podemos verlo en cualquier momento. ¿No lo crees? Ella solo tenía miedo de que le despertaran al enfermo y que éste destapara toda la mentira, por lo que Clara no iba a satisfacer sus intenciones. Volvió la cabeza para mirarla. Tampoco he visto que vengas a visitarlo mucho, estando mi padre aquí. Mucho menos he visto a Cecilia. Si me quieres convencer de no enviar a mi padre al país M con esta razón, puedo dejarte claro que es imposible. Tú, Ofelia, estaba muy enojada con su actitud, pero no se atrevió a mostrar su ira. Solo pudo contener todo el resentimiento y hacer todo lo posible por calmar su actitud. Clara, mientras que no envíes a tu padre al país M, Cecilia y yo visitaremos a tu padre a menudo. Después de hablar, sintió que sus palabras sonaban algo raro, por lo que cambió de argumento rápidamente. No, quería decir que me encargaré de cuidar a tu padre personalmente. Al escuchar eso, Clara no pudo evitar reír, pero sus ojos se llenaron de frialdad y no había rastro de sonrisa. ¿No te parece divertido lo que estás diciendo? Es un deber por tu parte cuidar a mi padre, pero ahora lo has tomado como una condición para negociar conmigo. Esto es realmente ridículo. El rostro de Ofelia se puso muy pálido. Miraba al hombre en la cama con los ojos cerrados y en su interior sintió mucho resentimiento y estaba reacia. Todo era por su culpa. Si le hubiera dado a Cecilia el 20% de las acciones que le había prometido, Cecilia y ella no hubieran llegado hasta el punto de hoy, y él tampoco estaría inconsciente en el hospital. Sin embargo, la mayor culpable era Clara. Se volvió para mirar a Clara. Su existencia era la mayor amenaza para Cecilia. No dejará que Adolfo fuera al país M, ni dejaría que Clara se saliera con la suya por mucho tiempo. Entonces disimuló todos sus pensamientos, luego deliberadamente mostró que estaba en un dilema y de mala gana dijo: como veo que estás decidida en hacerlo, tampoco voy a ponerme en una situación difícil. Solo espero que tu padre pueda despertarse cuando llegue al país M. Veremos si puede llegar al país M sano y salvo, pensó. Capítulo 216. Sus movimientos eran demasiado feroces. Clara se quedó atónita ante el consentimiento de Ofelia y luego sonrió con sarcasmo. ¿Necesito tu consentimiento para enviar a mi padre al país M? Por favor, no te asignes tanta importancia. Clara, ¿cómo puedes? Por favor, sal. Quiero estar a solas con mi padre. La interrumpió Clara sin piedad. Después de hablar, le dio la espalda sin siquiera mirarla. Ofelia no había pensado quedarse mucho tiempo desde el principio, así que le dio a Clara una mirada cruel antes de irse apresuradamente. Tenía que regresar y contarle a Cecilia que Adolfo iba a ser enviado al país M, así que estarían preparadas para lo que sucediera después. Después de que Ofelia se fue, Clara tomó la mano cálida de su padre y dijo en voz baja: «Papá, haré que los que te lastimaron reciban el castigo que se merecen y también protegeré al grupo González. Cuando te mejores, te devolveré al grupo González». Habiendo dicho eso, se quedó mirando el rostro pálido de su padre con los ojos cerrados. Entonces no pudo evitar sentirse triste. Bajó la cabeza y murmuró: «Papá, tienes que recuperarte». La habitación estaba en silencio. Solo el monitor emitía un pitido. Ella estaba sentada en silencio en el borde de la cama, sosteniendo la mano de su padre con fuerza, y detrás de ella la brisa entró juguetonamente para mover las cortinas con alegría. Se podía perdonar a la gente que cometía un error por primera vez, pero, y por segunda vez,
Mientras Alejandra estaba durmiendo aturdidamente, el despertador sonó a la hora establecida para todos los días. Entonces agarró la colcha y se cubrió la cabeza en un intento de bloquear el molesto ruido del despertador. Pero los resultados no fueron buenos, porque el despertador seguía sonando. Así que solo pudo darse por vencida y salir de la colcha. Cuando se sentó y estaba a punto de apagar el despertador, de repente sintió un escalofrío en el pecho y rápidamente miró hacia abajo. Joder, ¿no llevo nada puesto? Inmediatamente después vislumbró el caos que había en el suelo por el rabillo de sus ojos. Su ropa estaba esparcida por todo el lugar y también había ropa de hombre, además. También unos calzoncillos slip que no quería ni siquiera echarle un ojo encima. Un mal presentimiento estalló en su mente y de inmediato se le hizo un caos en la cabeza. Con su rígido cuello lentamente volvió la cabeza y un rostro atractivo y familiar saltó a la vista. Le dio un sobresalto. ¿Guillén? ¿Era él de nuevo? Ella lo miró embobada y el recuerdo de la noche anterior regresó lentamente a su mente. Después de salir de la casa de Clara, se fue a su casa. Tan pronto como llegó a casa recibió una llamada con el número de Guillén. No obstante, la persona que tomó la llamada dijo que era un camarero de un bar y la llamó porque el cliente estaba borracho y le pidió que llamase a ese número para que lo recogieran. Lo siento, te has equivocado de número. Colgó el teléfono sin decir nada más. Alejandra, una voz baja, familiar, vino del teléfono y enseguida apretó la mano que sostenía el teléfono y se mordió el labio sin producir ningún sonido. Alejandra, ¿por qué me tratas como a un extraño? Realmente me gustas. Tal vez estaba borracho, por eso no pudo hablar fluidamente. Guillén, ¿tú? Justo cuando Alejandra estaba a punto de decir algo, otra persona tomó el móvil en el otro lado de la línea. Señorita, lo siento, el cliente está muy borracho. Por favor, ven a buscarlo. En caso de que le pase algo, nuestro bar no se hace responsable. Ella cedió, así que fue al bar para llevar al borracho de regreso a su casa. Era imaginable lo pesado que era un hombre borracho que medía más de 1,80 m de altura. Afortunadamente el guardia de seguridad era una persona amable y le ayudó a llevarlo a casa. De lo contrario, una chica delgada como ella definitivamente sería aplastada por su peso. Poniéndolo en la cama bien acostado, se fue al baño y preparó una toalla caliente para limpiarle la cara. Pero tan pronto como se dio la vuelta, lo vio entrar al baño tambaleándose y comenzó a quitarse la ropa. Ella estaba tan asustada que casi gritó pensando que se había encontrado con un pervertido. Guillén, si quieres ducharte tienes que hacerlo tú mismo. No te ayudaré. Ella tiró la toalla y luego pasó junto a él con la intención de salir y dejarle el baño para que se diera una ducha. De pronto, alguien le tomó la muñeca y se quedó atónita por un momento. Un segundo después, sintió que le habían hecho dar una vuelta y cuando reaccionó, ya estaba presionada contra la pared del baño. Guillén, ¿tú? Antes de que pudiera pronunciar sus palabras, sus suaves labios la bloquearon y enseguida olió un fuerte olor a alcohol que la mareó un poco. La lengua del hombre abrió paso por sus dientes, entró invadiendo ferozmente. Pasó por todas las partes de su boca sin dejar ningún rincón y finalmente la enredó locamente.
Su aura era demasiado fuerte y sus movimientos eran demasiado feroces, por lo que Alejandra no tenía oportunidad para resistirse y solo pudo dejar que él hiciera lo que le daba la gana. La sensación de besarla era fabulosa. Guillén era como un gato goloso que no paraba de lamer sus labios. Por otro lado, sus manos tampoco se quedaron quietas. Le levantó la falda hasta la rodilla, acarició sus suaves muslos y poco a poco iba subiendo con la mano los lugares por orden. Iban pasando con sus dedos y era tan caliente que Alejandra se sintió insegura y empezó a mover su cuerpo. Pero ella no era consciente de cuán atractiva podía ser esos movimientos para un hombre. Guillén sentía que esa parte de su cuerpo estaba hinchado y dolorido. Entonces los movimientos de sus labios se volvieron más desenfrenados, mordiendo los labios de ella. La sensación de dolor estimuló la mente de Alejandra, dando lugar a que su cuerpo gradualmente se entrara en un impulso instintivo del ser humano, y con su beso ese impulso acabó completamente con su parte racional. Ella no pudo evitar dejar escapar un gemido, y ese sonido estimuló la mente de Guillén. La abrazó y salió del baño. La acción de ponerla en la cama devolvió un poco la cordura de Alejandra, pero antes de que pudiera pensar en ello, el cuerpo del hombre se le puso encima y sus labios la cubrieron. En un instante perdió de nuevo la cordura. Todo lo que sucedió a continuación se dio por sentado cuando él penetró su cuerpo y una lágrima cayó por el rabillo del ojo de Alejandra. Se había equivocado desde el principio y todo se le fue de las manos. Entonces, si ya todo era un error, solo podía llevar a cabo ese error. Ella le puso las manos en la espalda y besó sus labios uniéndose en la lujuria que él conducía y complaciéndose a sí misma. Recordando hasta allí, Alejandra levantó tranquilamente la colcha para ir al baño desnuda. Directamente se puso debajo de la ducha, abrió el grifo y el agua fría cayó sobre ella. Pero no parecía sentir el frío, solo se paró allí en silencio, dejando que el agua fría la empapara, como si fuera la única forma de consolarse. Guillén escuchó el sonido del agua aturdido. Se dio la vuelta e inconscientemente quiso abrazar a la persona a su lado, pero solo abrazó el vacío. Sus ojos se abrieron en grande de repente, entonces se dio cuenta de que ya no había nadie a su costado. Luchando por sentarse, levantó la cabeza y se frotó la cabeza dolorida. Como el sonido del agua seguía sonando en sus oídos, volvió la cabeza para mirar en dirección al baño. Levantándose de la cama, se dirigió a la puerta del baño. La puerta no estaba cerrada, así que vio el pequeño y exquisito cuerpo de pie debajo de la ducha. Una tenue luz brilló en sus ojos negros y entró. Capítulo 217. Te odio. Alejandra levantó la cabeza con los ojos cerrados, dejando que el agua fría le salpicara el rostro. Estaba inmersa en sus pensamientos y no se dio cuenta de que alguien se acercaba silenciosamente detrás de ella. De pronto alguien le sujetó la cintura, por lo que abrió los ojos enseguida, volvió la cabeza y se encontró con un rostro guapo y enojado. ¿Qué estás haciendo? ¿Torturarte a ti misma o a mí? A Guillén no se le pasó nunca por la cabeza que el agua iba a estar tan helada. En el momento en que su mano tocó el agua fría, su ira brotó de su interior. Ante su interrogación, Alejandra giró la cabeza con indiferencia. No tiene nada que ver contigo. Su tono era tan frío que no había rastro de afecto. Guillén se sorprendió por un momento y luego una risa fría apareció en sus labios. ¿Te has arrepentido? Alejandra no dijo nada.
Guillén entrecerró los ojos, una luz peligrosa brilló en sus ojos. Levantó la mano para pellizcarle la pequeña barbilla y la obligó a mirarlo, pero en lugar de mirarlo ella bajó la mirada tercamente. Él esbozó una sonrisa encantadora, se inclinó más cerca y estaba a punto de rozar sus labios, pero ella giró su cabeza con fuerza y escapó de su sumisión. Guillén, no hagas que te odie, dijo con frialdad. ¿Odiarme? Guillén enarcó las cejas levemente y luego movió su mano a lo largo de la hermosa curva de su cuerpo, centímetro por centímetro. Sus dedos le acariciaban con emoción. Estabas muy entusiasmada anoche. No parecías odiarme. ¿Qué? Alejandra cerró los ojos. Su cuerpo temblaba ligeramente. Odiaba su cobardía porque sabiendo que lo hacía a propósito no podía evitar reaccionar con timidez. Guillén, te odio. Su voz sonaba partida porque estaba aguantándose su deseo instintivo. Pues, ódiame. Con una mano Guillén la obligó a apoyarse contra la pared y antes de que pudiera reaccionar la penetró. Por instinto primitivo Alejandra se dejó llevar gradualmente. Se había equivocado una y otra vez, ya no podía mirar atrás. Después de que todo se terminó, la ayudó a ducharse y la llevó a la cama en sus brazos. Alejandra tiró de la colcha y se cubrió. Vete. Su voz llorosa se pronunció bajo la colcha. Guillén miró fijamente la persona que se escondía debajo de la colcha. Pasó mucho tiempo antes de que abriera la boca. Alejandra, si uno no para de engañarse a sí mismo y a los demás, solo sentirá sufrimiento. ¿Por qué no afrontar tus sentimientos con sinceridad? Ella guardó silencio. Él continuó. Te espero. Sabía que no tenía la idea clara aún, por eso no quería forzarla. Así que recogió la ropa del suelo y se la puso una a una y luego dio una mirada profunda a quien todavía estaba escondida bajo la colcha antes de irse. Algunas cosas no tenían por qué tener prisa. Tenía confianza en que ella vendría a su lado. Alejandra no fue al trabajo. Thelma hizo muchas llamadas, pero no obtuvo respuesta y desesperada tuvo que contactar a Clara. Cuando Clara se enteró, inmediatamente llamó a Alejandra, pero igualmente nadie tomó la llamada. Como Alejandra regresó a su casa anoche, le preocupaba que algo le hubiera pasado en el camino. Muy preocupada, condujo directamente a la casa de Alejandra. Cuando acababa de llegar a la entrada y estaba a punto de tocar la puerta se abrió repentinamente desde adentro. La persona que salió dejó estupefacta a Clara. Guillén no esperaba que Clara apareciera allí y se quedó atónito durante un rato. Después de un tiempo, Clara pronunció palabra. ¿Por qué estás aquí? Si él estaba allí, ¿dónde estaba Alejandra? ¿Acaso ellos? Guillén no mostró ni una pizca de pánico. Clara, todos somos adultos. Creo que no es necesario que dé la explicación. El rostro de Clara cambió de repente. ¿Tú y Alejandra? ¿Ustedes? Clara estaba tan impactada que ni siquiera podía hablar con claridad. Eso es, admitió Guillén con franqueza. Al ver que lo decía con ligereza, Clara no pudo evitar enojarse. Guillén, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo sé. ¿Lo sabes? Entonces dime, ¿qué le puedes dar a Alejandra? ¿Puedes darle matrimonio? Guillén guardó silencio. Su matrimonio nunca había sido algo que podía tomar decisión. Entonces, ¿cómo podía garantizarle el matrimonio? Al ver que estaba en silencio, Clara se burló. ¿Qué? ¿No puedes responder? Ella respiró hondo y luego dijo, le pregunté a Antonio, me dijo que tu prometida es la nieta de un antiguo compañero de la milicia de tu abuelo. Incluso ese antiguo compañero le salvó una vez la vida a tu abuelo. Por lo que ese tipo de promesa de matrimonio no es algo que puedas rechazar sin más
por voluntad. Hablaba de un hecho que Guillén siempre lo había tenido claro y quizás realmente no se podía cambiar, pero eso no afectaba a que le agradaba a Alejandra. Me gusta, Alejandra. Miró a Clara con determinación y expresión sincera. Entonces, simplemente déjala en paz. Ella no soportaría que la llamen alguien que roba prometidos de otras. Clara lo miró profundamente y luego pasó por su costado y de repente se detuvo, porque Alejandra estaba parada junto al zapatero del pasillo. Entonces ella escuchó todo lo que dijeron. No había expresión en el rostro de Alejandra, solo miraba tranquilamente a ella y a él. Alejandra llamó Clara con mirada de preocupación. Al escuchar que llamaba a Alejandra, Guillén se dio la vuelta. La esbelta figura de Alejandra apareció en su vista y empezó a sentir nervios. Clara, ¿estás aquí? Alejandra le mostró una sonrisa a Clara, pero su expresión era indiferente y sus ojos no tenían enfoque. Alejandra, en realidad, viéndola así, Clara de repente se sintió preocupada y quiso ir a abrazarla, pero la vio dirigirse hacia su dirección. Pasó por su costado y fue directamente hacia Guillén. Guillén miró sus ojos sin enfoque, sintió lástima por ella y abrió la boca. Alejandra. ¡Paf! Antes de que pudiera terminar sus palabras, le golpeó la mejilla con una bofetada interrumpiendo sus palabras. Abrió los ojos en grande y la miró con incredulidad, pero solo vio que estaba mofándose con una expresión triste y deprimida. Guillén, no tendremos nada que ver en el futuro. Da igual lo que haya pasado. Todo será considerado como un sueño. Ahora, por favor, vete de aquí. ¿Por qué? Guillén no entendía por qué ella lo alejaba una y otra vez, siendo ellos que estuvieron juntos y habían hecho el uno para el otro. ¿Qué importaba si hubiera matrimonio o no? ¿No era suficiente que dos personas se amaran? ¿Por qué? Hizo una pausa. Sus ojos se enfocaron gradualmente, revelando un escalofrío. Entonces continuó diciendo: Te odio. Te odio. Con una frase hizo desaparecer todo lo que había sucedido entre ellos. La puerta se cerró fuertemente. Al mirar la puerta de color cobre que tenía delante, él se sintió como si hubieran vaciado todos sus sentimientos. No le quedaba nada en su interior, solo estaba muy angustiado. Ella estaba detrás de la puerta, pero lo que separaba a los dos no solo era una puerta. Al otro lado de la puerta, Clara miró preocupada a Alejandra, que cerró la puerta y no supo qué decir en ese momento. Alejandra seguía mirando fijamente la cerradura de la puerta. Le entró ganas de llorar y las lágrimas casi se le cayeron de los ojos. Si aún estaba a tiempo de corregir los errores, había que ser despiadada y corregirlos de inmediato para evitar problemas interminables en el futuro. ¿Qué más daba si era agrado o amor? Si eran inapropiados para el otro, no había más que decir. Capítulo 218. Todo era porque ellos no tenían suerte de amor. Clara estaba sentada en el sofá y se volvió con los ojos llenos de preocupación para mirar a Alejandra, que estaba sirviéndole agua. No parecía que a Alejandra le pasase algo, parecía muy normal, como siempre, pero cuanto más se ponía así, más preocupada estaba ella. Conocía a Alejandra desde hacía muchos años, sabía que ella actuaba como si no hubiera pasado nada delante de la gente cuando se sentía muy triste. En resumen, solo se lo estaba aguantando y no quería hacer preocupar a las personas que se preocupaban por ella. Alejandra se acercó con un vaso de agua, puso el agua delante de ella y se sentó enfrente.
¿Por qué se te ocurrió venir a verme? Preguntó Alejandra con una sonrisa. Delma me llamó y me dijo que no fuiste a trabajar y que no tomabas las llamadas. Estaba muy preocupada por si te pasaba algo, por eso vine. Cuando Alejandra escuchó eso, se puso de pie. Repentinamente, joder, se me olvidó que tenía que ir a trabajar. Con eso levantó el pie y caminó rápidamente hacia la habitación. Clara tenía los ojos puestos en ella. Cuando la vio llegar a la puerta de la habitación, dijo en voz baja: Alejandra, lloras y estás triste. No lo aguantes todo. Al escuchar eso, Alejandra detuvo sus pasos y respondió sin mirar atrás: Estoy bien. Cuando terminó de hablar rápidamente, entró en la habitación. Al ver la situación, Clara suspiró profundamente sin saber qué hacer. Alejandra cerró la puerta cuando entró a la habitación, pegó su espalda contra la puerta y miró la cama desordenada. Parecía que aún quedaba rastro de su olor en la atmósfera. Sonrió amargamente con una expresión de soledad. Algunas personas eran como las drogas. Una vez que lo habías probado, era muy doloroso si querías dejarlo. Estaba angustiada, sentía mucha tristeza. Agachándose lentamente, abrazó sus rodillas y hundió la cabeza entre las rodillas. No pudo aguantar más la pena que sentía en su interior y lloró amargamente. Clara caminó hacia la puerta, levantó la mano para llamar, pero escuchó el llanto que venía desde adentro. Su mano se quedó en el aire y luego suspiró suavemente, retiró la mano y se dio la vuelta. Aunque quería estar a su lado, ella eligió desahogarse sola. Eso significaba que no quería que otros las molestaran. Entonces solo podía esperar a que se calmara. Sí, estoy aquí con Alejandra. Le ha pasado algo y no me quedo tranquila dejándola sola. Por eso quiero acompañarla. No te preocupes, estaré bien. Bueno, adiós. Clara colgó la llamada de Antonio y fue a abrir la nevera. Afortunadamente todavía había comida allí. Volvió a mirar la puerta, que aún estaba cerrada, y enarcó las cejas. Cuando Alejandra se cansase de llorar, definitivamente tendría hambre, así que tenía que cocinarle algo. Sacó todo lo que quedaba de comida en la nevera. Quería preparar mucha comida deliciosa para consolar a Alejandra. Alejandra desahogó sus emociones tanto como quiso y cuando ya estaba calmada, salió de la habitación. Tan pronto como salió, olió el aroma de la comida y se sorprendió, y luego se apresuró a ir a la cocina. Cuando vio la persona que estaba cocinando en la cocina, enarcó las cejas y se acercó. Clara, ¿por qué sigues aquí? Después de escucharlo, Clara la miró con una sonrisa gentil. Ve a sentarte y prepárate para comer. Dicho eso, continuó ocupándose de las cosas que tenía a mano. Acababa de ser dada de alta del hospital. Su salud aún no se había recuperado por completo y ya le había hecho preocupar por sus asuntos. Alejandra sintió mucha pena por ella. Se acercó y tomó el cuchillo de la mano de Clara. Yo te ayudaré. Clara no se negó, sonrió y dijo: Bien, justo necesitaba ayuda. Alejandra le devolvió la sonrisa, luego bajó la cabeza y comenzó a cortar las verduras que tenía en la mano. Clara se secó las manos con el delantal y la miró con una sonrisa cálida. Su mirada mostraba la pena que sentía por su amiga, porque Alejandra tenía los ojos hinchados y enrojecidos. Por haber llorado, era obvio que también sentía algo por Guillén. Sin embargo, esa relación estaba destinada a ser una relación infructuosa. Guillén ya tenía una prometida de matrimonio y le era imposible salir con ella. Siendo ese el caso, sería bueno para ella y Guillén que se dieran cuenta pronto del problema, porque definitivamente tendrían un mayor impacto en Alejandra si siguieran juntos. Por tanto, no iba a permitir que Alejandra sufriera ningún daño. Clara, las verduras están cortadas. ¿Qué tengo que hacer? Alejandra se tragó las palabras
que iba a decir que era, debo hacer algo más. Cuando volvió la cabeza vio a Clara pasmada allí, no sabía lo que estaba pensando. Enseguida frunció el ceño y la llamó. Clara. ¿Qué? Clara volvió a su conciencia con su voz. Parpadeó y preguntó un poco aturdida. ¿Qué pasa? Alejandra la miró pensativa un rato y luego señaló las verduras cortadas en la tabla de cortar y preguntó. Ya he cortado las verduras. ¿Qué más puedo hacer para ayudar? Clara echó un vistazo y luego sonrió y dijo. Nada, ve a lavarte la cara. Luego ven a comer. Después de hablar, vio que todavía estaba allí quieta. Ve. Clara la empujó hasta salir de la cocina. Alejandra la miró antes de alejarse. Clara miró su espalda, frunció los labios y sonrió antes de regresar a la cocina para seguir ocupándose de preparar la comida. Desde que empezaron a comer hasta que terminaron, Clara no mencionó ni una palabra de Guillén. Solo dijo cosas que no tenían mucha importancia. Por su parte, Alejandra solo respondía de vez en cuando. La mayoría del tiempo estaba comiendo tranquilamente. Las dos lavaron los platos juntas. Se sirvieron una taza de té y fueron al salón para sentarse. Clara tomó un sorbo de té, reflexionó un momento y luego dijo, Alejandra, se lo dejaré claro a Guillén. Alejandra miró el té verde que había en la taza. Como no dijo nada, nadie sabía lo que estaba pensando. Con un leve suspiro, Clara volvió a decir, Alejandra, lo siento. Su repentina disculpa hizo que Alejandra levantara la vista y la mirara con asombro. Clara sonrió disculpándose. Sí, la otra vez Antonio no le hubiera pedido a Guillén que fuera a sacarte de la comisaría, no llegarías hasta el punto de hoy. Resultó que estaba hablando de eso. Alejandra negó con la cabeza. No tiene nada que ver contigo. Después de todo, es mi problema. Dicho eso, volvió a agachar la cabeza, su expresión un poco solitaria y desolada. Mirándola, Clara pensó un rato y decidió contarle la situación de Guillén. La prometida de Guillén es la nieta de un antiguo compañero de milicia de su abuelo. El abuelo de su prometida una vez le salvó la vida al abuelo de Guillén en el campo de batalla. La intención del anciano es agradecérselo, por eso arregló una promesa de matrimonio para Guillén y la nieta del otro. Digamos que es una forma de consolidar más sus relaciones. Alejandra terminó de escuchar tranquilamente. Un buen rato después sonrió, pero no del todo. ¿No es genial eso? Su tono sonaba desesperado. Clara sintió tristeza por ella y la miró preocupada. Alejandra levantó la cabeza y le sonrió. No te preocupes, estoy bien. Si he podido pasar por lo de Gregorio, puedo pasar por esto sin problemas, sin mencionar que ni siquiera he estado con Guillén. Es solo que nos dio la locura a los dos y nos acostamos juntos. Eso no es nada. Pero su expresión no parecía estar bien. Y en cuanto al cabrón de Gregorio, no pensaba que Alejandra lo amaba. Más bien era admiración. Algunas personas parecían amarse, pero en realidad no era así. Algunas personas no parecían amarse, pero se amaban profundamente. Todo era porque ellos no tenían suerte de amor. Clara dio un suspiro largo, pero finalmente no añadió nada más para consolarla. Capítulo 219. Ahuyentas a los hombres. Hoy, Lidia se cambió por completo. Llevaba el pelo recogido en un moño alto y un par de gafas de montura gruesa negras. Las gafas eran tan grandes que casi tapaba la mitad de su bonita cara. Vestía un traje profesional de color gris y cabía destacar que el largo de su falda superaba las rodillas. El traje no le quedaba ajustado, más bien le quedaba muy holgado, ocultando toda su buena figura sin dejar un solo rastro.
Cuando apareció en la compañía con esa apariencia, las dos chicas de recepción no la reconocieron y la detuvieron. Después de informar su nombre, las dos chicas se quedaron más que boquiabiertas. Dios mío, la mujer que tenía una pinta tan cursi resultó ser la mujer de moda que llevaba todo de firmas de lujo ayer. Eso, qué diferencia, por favor. Por supuesto, no fueron las únicas que se sorprendieron, sino también Aquiles. Cuando Aquiles vio a Lidia hoy, se quedó más que pasmado. Le tomó mucho tiempo para pronunciar palabra. ¿Hoy estás mal de la cabeza? Después de ver lo que llevaba, con una palabra dirigía que era vulgar. Con dos palabras diría que era muy vulgar. Con tres palabras diría que era más que vulgar. Era la típica pinta de una solterona. Realmente no sabía qué mosca le había picado. ¿Cómo se le había ocurrido ponerse esa ropa? Tú sí que estás mal de la cabeza. Lidia le puso los ojos en blanco de mala gana. Si no estás mal de la cabeza, ¿qué haces vistiéndote así? Lidia empujó las gafas y dijo en un tono frío, como alguien me despreció por ser incompetente, tengo que vestirme así para parecer profesional. Al parecer, fue él quien lo dijo. Aquiles tosió suavemente. Habló con mucha cautela por temor a molestarla. En realidad no podemos reflejar si una persona tiene competencia profesional o no en su vestimenta. ¿Qué? Una mirada gélida se le lanzó. Aquiles de inmediato admitió su cobardía. Pero en general la gente vestida así tiene una buena competencia profesional y son muy sobresalientes en el trabajo. Veo que has aprendido a hablar. Lidia empujó de nuevo las gafas. Sus hermosos ojos examinaron la oficina a través de los lentes no graduados y preguntó: «Disculpe, señor Aquiles, ¿dónde está mi puesto?» Aquiles la miró y luego señaló donde estaba sentada Elisa antes y dijo: «Siéntate ahí». Lidia se acercó, tocó la mesa con los dedos y miró. «Bueno, la higiene de la empresa parece buena». Aquiles no supo qué decir. Su tono realmente parecía al de un jefe que venía a inspeccionar el trabajo. Lidia sacó la silla para sentarse, luego abrió los cajones uno por uno. Después de comprobarlo, miró a Aquiles. «Señor Aquiles, ¿puedo solicitar cambiar una mesa?» «¿Por qué? ¿No era muy buena esa mesa? ¿Por qué de pronto quería cambiarla?» «Porque la silla se deslizó hacia atrás». Lidia se cruzó de brazos e hizo una indicación hacia los cajones con la barbilla. «El usuario anterior de esta mesa es muy antihigiénico. Hay muchas migas desconocidas en los cajones. Tiene una pinta muy asquerosa». Al escuchar eso, Aquiles se acercó. Después de ver lo que estaba diciendo, arqueó las cejas sin decir nada más. Asintió y aceptó su petición. «Me acabo de dar cuenta de que eres muy majo». Lidia se puso de pie, le tocó la barbilla provocativamente y pasó por su lado orgullosamente. Aquiles levantó la mano para acariciar la barbilla que ella había tocado. Se rió con voz baja y luego se volvió para mirarla y vio que le agitó la mano mientras caminaba. «Señor Aquiles, me escabulliré del trabajo para escoger una mesa de oficina». Aquiles la vio marcharse sin decir una palabra, con una leve sonrisa en los labios. Para elegir una mesa satisfactoria, Lidia quedó con sus dos amigas. Las tres quedaron en el centro comercial de muebles. Al ver a Clara y Alejandra aparecer juntas, Lidia parpadeó sorprendida. «¿Están juntas?» Enseguida se dio cuenta de algo raro y preguntó: «¿No se supone que Alejandra está en el trabajo?» Clara miró a Alejandra, que no estaba muy animada, y explicó por ella: «Alejandra ha pedido permiso hoy. Cuando nos llamaste para quedar, ella justamente vino a verme, así que vinimos juntas».
No sabía. Estaba dispuesta a que Lidia supiera lo de ella y Guillén, así que decidió no revelar esa información primero. Pero después de recibir una mirada agradecida de Alejandra, Clara supo que había hecho lo correcto. Había asuntos que si menos gente se enteraba, menos problemas habría. De lo contrario, con el carácter de Lidia, una vez que supiera eso, se apresuraría a buscar a Guillén para que diera una explicación al respecto. Entonces el asunto solo será más problemático. No era bueno ocultárselo, pero bastaba con que era bueno para Alejandra. Lidia no sospechó de lo que dijo, solo asintió con la cabeza. Oh, eso es lo que pasó. Luego se puso entre las dos y tomó sus brazos cariñosamente. Vamos, acompáñenme a elegir una mesa satisfactoria. Las invitaré a una cena estupenda por la noche. En ese momento Clara notó algo extraño. Volvió la cabeza para mirarla de arriba a abajo y frunciendo el ceño dijo: ¿Tu vestimenta de hoy es estilo vintage? Alejandra también se dio cuenta y la miró perpleja. Lidia sonrió con torpeza. Eso mismo. Sí, estilo vintage, estilo vintage. ¿En serio? Clara arqueó las cejas. Pero no solo es estilo vintage, sino también de mal gusto. Hizo una pausa y frunció el ceño con expresión de disgusto. No sé cómo describirlo. ¿Qué va? A mí me parece bastante bonito. Mira, qué intelectual aparento. Lidia se dio la vuelta delante de ellas. ¿Intelectual? ¿No se había equivocado de palabra? Clara soltó una carcajada y dijo groseramente: Eso no es intelectual, es anticuada y vulgar. Lidia se puso triste y se volvió para mirar a Alejandra. Alejandra, ¿tú también opinas eso? Alejandra vaciló y dijo con cuidado: Lidia, tienes un cuerpazo, pero no puedes mostrar tu ventaja si te vistes así. Entonces, ¿cómo podría verlo el señor Aquiles? Alejandra dijo la última frase borrosamente, de modo que Lidia no la escuchó con claridad. Alejandra, ¿qué has dicho en lo último? No lo escuché con claridad. Ella no lo escuchó con claridad, pero Clara sí. Alejandra dice que es astuta por tu parte vestirte así, pero es posible que dé la casualidad de que ahuyentes a los hombres con esta pinta. Terminando sus palabras, ella y Alejandra no pudieron evitar reír, pero Lidia estaba reflexionando atentamente sus palabras con una expresión seria. Clara y Alejandra se miraron y luego se acercaron y cada una la tomó del brazo por un lado y la arrastraron al centro comercial de muebles. No te rayes, es mejor que te des prisa en comprar la mesa para que podamos tener una cena estupenda. Clara, ¿a los hombres les importa más la belleza física o interior de las mujeres?, preguntó Lidia. A los hombres les gustan las mujeres excelentes, que tengan belleza física e interior. Por ejemplo, llegando a ese punto, Clara hizo una pausa y las otras dos se vieron obligadas a detenerse, de modo que la miraron desconcertadas sin entender por qué se había detenido de repente. Solo vieron que una sonrisa triunfante apareció en su rostro y luego continuó con lo que estaba diciendo antes. Yo soy la mujer excelente que compone de belleza física e interior. La atmósfera se silenció de pronto. Inexplicablemente había una incomodidad. Lidia y Alejandra la miraron con indiferencia por un largo rato y luego ambas empezaron a caminar al mismo tiempo y siguieron dirigiéndose hacia adelante. Sé en qué piso están los escritorios bonitos y baratos. ¿En serio? Entonces llévame a ver. Mientras las dos hablaban, caminaban hacia adelante dejando a Clara donde estaba. Clara las miró y suspiró suavemente. Como era de esperar, solo mi Antonio sabe apreciarme. Al ver que se iban cada vez más lejos, se apresuró a alcanzarlas. Capítulo 220.
¿Te gusta tanto incriminar a la gente? El centro comercial de muebles era muy grande, tenía 4 pisos por arriba y por abajo, con una superficie total de más de 200.000 metros cuadrados. No obstante, Clara y las demás no esperaban poder encontrarse con gente tan odiosa en un lugar tan grande. Era la pareja de descarados de Gregorio y Lolita. Eso debería ser lo que decían, de que siempre era posible encontrarse con alguien que menos querías ver. Oh, ¿no es esta Alejandra? Alejandra estaba ayudando a Lidia a elegir un escritorio cuando de repente una voz en tono peculiar vino de su costado. Levantó la cabeza para mirar de dónde venía la voz. Cuando vio a una pareja acercándose tomados del brazo, su mirada de repente se volvió gélida. Lolita se paró a su frente, se puso de brazos cruzados, alzó levemente la barbilla y se ordenó el cabello con las manos. No podía ocultar su expresión arrogante para decir: Gregorio y yo nos vamos a casar pronto y estamos decorando la casa últimamente. Ay, de verdad es muy cansado hacer eso. Encima Gregorio dijo que tenía que escoger los muebles personalmente. Eso casi me deja exhausta. A primera vista, las personas que no conocían las circunstancias dirían que se estaban quejando con una amiga, pero en realidad estaba presumiendo delante de Alejandra. Después de escuchar eso, Alejandra se burló. Si tan cansada te sientes, no te cases. ¿Cómo podría hacer eso? Gregorio y yo estamos muy enamorados. ¿Cómo podríamos no casarnos? Lolita se acercó y tomó el brazo de Gregorio, que estaba en silencio, apoyó la cabeza en su hombro cariñosamente y le preguntó en voz baja: Gregorio, dime, ¿me quieres o no? Te quiero, respondió Gregorio sin dudarlo, pero su mirada se clavó en Alejandra. Hacía tiempo que no la había visto, se había vuelto más bella con ese tipo de belleza femenina propia de las mujeres. Alejandra no estaba interesada en verlos mostrar su afecto, así que se dio la vuelta y quiso ir a buscar a Clara y a Lidia. Pero dado que se había encontrado con ella, Lolita no iba a perder la oportunidad de burlarse de ella. Entonces, Lolita dio un paso adelante y la agarró de la mano. Alejandra, no nos hemos visto en mucho tiempo. ¿No deberíamos hablar un poco sobre el pasado? ¿Hablar un poco sobre el pasado? Quería hablar con ella del pasado. Esa era probablemente la broma del año, ¿no? Alejandra no pudo evitar reírse. Volviendo la cabeza, con sus hermosos ojos llenos de burla, dijo palabra por palabra: Lolita, no nos conocemos mucho. No hay más nada del pasado de qué hablar. Dicho eso, apartó la mano de Lolita con fuerza y estaba ansiosa por irse lejos de la pareja descarada, pero lo que pasó a continuación la dejó atónita. Ella apartó la mano de Lolita, pero no sabía si era ella a quien realmente le apartó con demasiada fuerza o Lolita lo hizo a propósito para molestarla, porque solo la veía exclamar: «¡Ah!», y cayó al suelo. «Gregorio». Lolita cayó al suelo y gritó llorando: «Lolita». Gregorio dio un paso adelante y se acuclilló a su lado, angustiado, preguntando con preocupación: «Lolita, ¿dónde te duele?» «El trasero, me duele mucho el trasero». Lolita de verdad estaba tan dolorida que lloró. Originalmente quería incriminar a Alejandra fingiendo caerse, pero no esperaba que se cayera de verdad. Y ahora realmente se había dado un fuerte golpe. Gregorio sabía muy bien lo que trataba de hacer, por lo que al principio pensó que había fingido la caída, pero ahora que estaba llorando de verdad, se dio cuenta de que realmente se cayó. Al ver a su amada mujer llorando como una Magdalena, los hombres tendrían a mostrar la supuesta masculinidad que tenían en su interior.
Se puso de pie, miró a Alejandra con ferocidad y preguntó con severidad: Alejandra, ¿por qué empujas a Lolita? Como Alejandra ya había sido incriminada por Lolita una vez antes, dio como sentado que ahora también era una trampa que le había tendido para incriminarla, por lo que se limitó a verlos actuar con su cara inexpresiva. Pero cuando Gregorio la interrogó de esa manera, finalmente hubo un largo expresión en su rostro. Si se le observaba con atención, se podía ver que había un poco de emoción allí. Ahora que el buen espectáculo finalmente llegó, ¿cómo no estaría emocionada? ¿Cómo podía no cooperar con ellos para que siguieran actuando? No la empujé, se cayó sola. Alejandra parecía muy asustada, defendiéndose con una expresión de pánico. Si tú no la empujaste, ¿cómo pudo caerse Lolita? Gregorio se le acercó un paso y continuó diciendo agresivamente: Sé que la odias por haberte quitado mi amor, pero hoy te voy a dejar en claro que fui yo quien te abandonó, porque la familia Martí me puede dar todo lo que quiero, pero ¿y tú? Solo me pides que trabajemos duro juntos y que ahorremos dinero juntos para comprar una casa y casarnos. ¿Crees que tengo tanto tiempo para trabajar duro contigo? No. Alejandra se quedó sin habla. Ese sinvergüenza estaba diciendo eso ahora para demostrar lo cabrón que era. Debería aplaudir por su actuación, porque si él no lo dijera realmente no sabía que era tan cabrón. ¿No era el comportamiento de un cabrón eso de abandonar a su esposa por codicia? Aunque no era su esposa, significaba algo parecido. Parecía que Gregorio se había emocionado hablando y no tenía la intención de detenerse y continuó diciendo: Además estamos en el siglo XXI. ¿Quién es tan tradicional como tú? Solo me permites tomarte de la mano, besarte y abrazarte, pero del resto no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué me he hecho una novia? Para eso me masturbo con mi mano y ya está. Alejandra quería recordarle que no debía contar un asunto tan privado en público porque podía ser escuchado por los demás y convertirse en la conversación del cotilleo de la gente. Pero cuando ella quería abrir la boca para hablar, fue interrumpida por él. Pero Lolita es diferente, ella nunca rechazó lo que quiero hacer. Es gentil y considerada, además tiene una familia adinerada y es muchísimo mejor que tú. Alejandra no supo cómo reaccionar al respecto. De hecho, lo que quería decir era lo bien que se llevaban en la cama. ¿No? Gregorio, Lolita, que estaba en el suelo, finalmente llamó al emocionado Gregorio para que fuera a su lado. Alejandra dio un largo suspiro de alivio, entonces miró a su alrededor. Afortunadamente, era un rincón relativamente remoto, con muy poca gente. Además, estaban bastante lejos de esa gente, así que ellos solo notaron que había pasado algo así, pero nadie vino para echar un vistazo. De ese modo no tenía por qué convertirse en la pobre exnovia de las historias que contaban los demás. Lolita fue levantada por Gregorio. Luego se acercó a ella, levantó la mano y quiso abofetearla. La gente siempre aprendía de su experiencia pasada, así que Alejandra no iba a quedarse allí estúpidamente para recibir su bofetada. Agarró la mano que le lanzaba Lolita, entrecerró sus hermosos ojos con una señal peligrosa y dijo fríamente: Lolita, ¿te gusta tanto incriminar a la gente y golpear a la gente? Apartó con fuerza la mano de Lolita, dio un paso adelante con su mirada gélida y luego, con su tono aún más frío, dijo: Lolita, ya no soy la Alejandra de antes. Deja de tratarme como alguien indefensa o haré que lamentes por ello. La actuación era muy vigorosa y sus ojos parecían fríos y crueles, muy atemorizantes. Lolita no pudo decir una sola palabra, solo pudo mirarla emocionada y embobada.
Gregorio la estaba mirando, pero su mirada se volvió gradualmente rara y sus ojos estaban llenos de incredulidad, porque vio los chupetones que estaban escondidos en el cuello de Alejandra. Había muchos, algunos hechos con más fuerza y otros con menos. Se notaba que eran marcas que se dejaban después de hacer el amor.